Bien, si vamos a lo concreto, el risotto de hongos es un arroz con verduras picadas, hongos, manteca y queso. Hay que poner los hongos en remojo, picar cebolla y ajo, saltearlos en aceite y agregar los hongos picados. Sumar el arroz, agregar caldo, esperar a que el arroz se cocine, agregar la manteca, el queso rallado y listo. Simple, rápido y falso. Cocinar es otra cosa. Una actividad llena de dudas, decisiones arriesgadas y dispersión. Primero está el caldo. Acá se abren dos caminos: tomar el atajo del cubito o hacer un caldo casero. Aunque lleve más tiempo, prefiero hacer el caldo. Pero eso no me hace mejor persona, así que cada cual que haga lo que quiera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que un caldo de verduras frescas le va a dar al risotto una gama de sabores mucho más sutil que lo que sale de ese cúmulo de sal, grasas hidrogenadas y conservantes. Pero reitero, cada cual que haga lo que quiera. Nadie se va a morir por usar caldo instantáneo, al menos no a corto plazo. El apio, la zanahoria, la cebolla y el ajo se saltean en manteca para concentrar el sabor. Luego se agrega agua, una hoja de laurel, pimienta y sal. Se cocina a fuego suave durante 1 hora. En ese lapso, el agua extrae los sabores y los nutrientes de los vegetales, como si les estuviera chupando el alma. Esa transmutación da como resultado un caldo sabroso y unos vegetales insípidos, que se pueden usar para darle un poco de color a la comida de los perros. Mientras se hace el caldo, los hongos se ponen en remojo. Lo ideal para esta receta es usar los funghi porcini italianos. Pero como mi bolsillo está bastante lejos de lo ideal, me conformo con 50 gramos de los hongos chilenos que venden en todos los supermercados. La cebolla nos puede parecer una verdura intrascendente, pero bajo esa cáscara hay un conflicto latente. El nudo de la cebolla es el sostén de un complejo sistema de capas. Si eliminamos el nudo, nos enfrentamos a una balcanización de la cebolla donde cada capa buscará su independencia. Por eso, si queremos obtener cubitos parejos, primero se corta en 2 de manera que el nudo sostenga ambas mitades. Después se hacen cortes a lo largo siguiendo las propias líneas de la cebolla, pero sin llegar al nudo. Luego al medio, como si fuera un pan, siempre respetando al nudo, nuestro aliado en zona de guerra. Finalmente se pica a lo ancho para obtener los ansiados cubitos, que serían perfectos si afilara mi cuchillo más a menudo. Le damos las gracias al nudo y pasamos al diente de ajo, que no tiene brotes separatistas, así que se pica sin problemas. Los hongos hidratados se cuelan y el agua del remojo se agrega al caldo para darle más sabor. Los hongos se pueden picar de forma aleatoria. Ajo y cebolla se doran en aceite y se agregan los hongos picados. Esa va a ser la base del sabor del risotto. Después de salar esa base y dejarla cocer por unos minutos, el arroz entra en escena y con él el gran misterio del risotto. Cómo un plato basado en un ingrediente asociado a la pobreza como el arroz es sinónimo de alta cocina. Todos en algún momento fuimos estafados por un mal risotto. Todos pasamos por ese instante cruel en que descubrimos que pagamos un dineral por un vulgar plato de arroz con queso. Detrás de esa estafa puede haber una razón técnica. Solo algunas variedades de arroz son aptas para el risotto. La más fácil de conseguir en Uruguay es la carnaroli. Pero la diferencia entre un buen y un mal risotto pasa por otro lado, la atención del cocinero. El arroz, calculando 80 gramos por porción, se saltea junto a los hongos y las verduras para tostarse ligeramente y absorber sus aromas. Cuando empieza a transparentarse, se agrega el caldo. Como explica Marcela Hassan, solo mediante el agregado de pequeñas cantidades de caldo caliente, de su absorción y evaporación simultánea y de su mezcla constante, es que el almidón del arroz se disuelve uniendo los granos con su cremosidad y fusionándolos, a su vez, con los demás ingredientes. Es un vínculo exigente. Hay que estar al pie de la olla, atento a las señales del arroz, respetando pacientemente esa secuencia de líquido, absorción, mezclado y líquido hasta que esté pronto. Pero vale la pena. Si pusiéramos todo el caldo de una y nos desentendiéramos por 20 minutos, el arroz también se cocinaría. Pero esa falta de atención generaría algo que solo un estafador podría hacer pasar por risotto. Yo no suelo fomentar la violencia, pero es un crimen que no debería pasar desapercibido. Al igual que la pasta, el risotto tiene que estar al dente. Un paso clave en la receta es la mantecatura. Cuando el arroz está casi pronto, se agregan 50 gramos de manteca. Una vez disuelta, se apaga el fuego y se agrega el parmesano rallado. Se mezcla bien, se pone un poco de pimienta y de sal si es necesario, y listo. Entonces, después de elegir entre lo industrial y lo casero, de chuparle el alma a los vegetales, de evitar la balcanización de la cebolla, de elegir unos hongos acordes a nuestro presupuesto, de tener la paciencia necesaria para convertir el arroz en un prodigio de cremosidad y no en una robada de plata. Después de recorrer el camino disperso que hay hacia cada plato, podemos decir que el risotto de hongos está listo.